absoluta de cohesión, ¿no? ¿Qué era una cohesión? Es decir, es la fuerza interna que mantiene las moléculas unidas, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos la absoluta falta de cohesión, entonces porque ya sus moléculas no se mantienen tan unidas, por eso es que permite que haya fluidez. Entonces, la viscosidad entonces está justamente asociada, ¿no? Si tiene mayor fluidez que la otra, por ejemplo, la miel, por ejemplo, tiene mucho menos fluidez que el agua, o que la glicerina, ¿ya? O que el mercurio, entonces eso es dependiendo de su viscosidad. Sin embargo, desde un punto de vista más riguroso y operacional, la viscosidad del fluido es la propiedad que determina la resistencia a las fuerzas cortantes. La resistencia a las fuerzas cortantes, eso es importante. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo se manifiestan esas fuerzas cortantes. La viscosidad se debe principalmente a la interacción, dice, o sea, la fricción entre las moléculas del fluido. Por tanto, podemos decir que la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta al esfuerzo cortante. Importantísimo, viscosidad es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia, cómo se resiste al esfuerzo cortante. ¿Ya? Bien. Y aquí tenemos un ejemplito de cómo se ha determinado la densidad. Entonces aquí tenemos una placa fija. Aquí arriba tenemos una placa móvil. Entonces, entre medio de esas placas móviles, aquí tenemos una distancia Y de un líquido, en especial cualquier líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Acá va a haber una fuerza que me jala esta placa móvil. Yo le llamo placa móvil porque me la está jalando con una fuerza constante. ¿Ya? Mientras que esta de abajo se mantiene fija. Entonces, la viscosidad justamente me va a dar ahí la cohesión, digamos, cómo yo puedo, esa falta de cohesión, digamos, ¿no ves? Cómo yo puedo desprender el líquido de esa tabla. Entonces, al aplicar esta fuerza constante, vamos a ver que se va a mantener con una velocidad. ¿Ya? Como vamos a ver, las partículas que primero se desprenden van a ser las de la superficie, que serían estas. Y a medida que vamos avanzando en la profundidad, vamos a ver que estas son las que se desprenden menos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver de que esta fuerza me ocasiona una velocidad constante acá. ¿Ya? Entonces, si yo veo aquí, esta partecita de aquí es el diferencial de B, aquí tengo un diferencial de B, aquí tengo un diferencial de Y, entonces aquí tengo una tangente, ¿no ven? Entonces vamos a ver que el ángulo está por acá. No, el ángulo está por acá. Entonces vamos a ver que hay una cierta variación de cómo varía la velocidad con respecto a esa altura. Y vamos a ver que esa velocidad va a depender de esa forma porque las moléculas de aquí arriba son las que primero se desprenden y son las que ocasionan mayor velocidad debido a la mayor velocidad. Entonces, aquí vamos a ver ese efecto de la variación de la velocidad con respecto a la profundidad.
Entonces, como ustedes ven, esa es una rata o una razón de variación. Y eso debido a lo que se está jalando la fuerza constante. Entonces dice, para su análisis partimos del caso más simple. En la figura podemos observar dos placas paralelas de dimensiones grandes, separadas a una distancia y, con el espacio entre ellas ocupado por un fluido. Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad U, bueno, una velocidad V aquí, constante. Al actuar sobre ella una fuerza, esa velocidad es debido a la fuerza que yo estoy jalando. Existe, dice, una interacción viscosa entre la placa y el fluido, eso es lo que yo les decía. Entre esa placa y ese fluido vamos a ver que hay una cierta fricción que se manifiesta por un arrastre sobre la primera y de una fuerza cortante sobre el fluido, ¿no? Es por eso que la viscosidad va a ser directamente proporcional a ese esfuerzo cortante. El fluido, dice, en contacto con la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a la misma velocidad, mientras que el fluido en contacto con la placa permanece en reposo. Si la velocidad y la distancia y no son muy grandes, la variación de la velocidad vendrá dada por una línea recta, que sería esta de acá. No sé si la ven. Por esta línea recta. ¿Cierto? La experiencia de laboratorio ha demostrado que la fuerza F varía directamente con la separación y además por semejanza de triángulo se tiene. ¿Ya? Por semejanza de triángulo se tiene de que esa va a ser igual, va a ser proporcional al área por la derivada de la velocidad con respecto a y por esa variación. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esta es la fuerza, que esa es la proporcionalidad que me genera esa fuerza. ¿Ya? Como ustedes ven, esa fuerza es igual a área. ¿Qué área? El área de esta placa móvil que está en contacto, ¿ah? Es el área de la placa móvil que está en contacto con el líquido. Es esa área que yo voy a considerar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tener área por la derivada de la velocidad con respecto a y. Pero como vamos a ver aquí, el esfuerzo cortante, el tau, que es la fuerza de corte, es fuerza sobre área. Y vamos a ver que eso es Newton sobre metro cuadrado. Introduciendo la constante mu, dice, porque es la constante de proporcionalidad que me da la mayor o menor fluidez del líquido. Entonces vamos a ver que ese esfuerzo cortante, tau, es igual a mu por la derivada de b con respecto de y. ¿Cierto? ¿Y qué unidades tiene? Tiene aquí a ver, aquí tiene Newton por segundo sobre metros cuadrados. ¿Ya? Como tau es Newton sobre metros cuadrados, entonces vamos a ver que la viscosidad dinámica va a tener estas unidades. ¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos mu, vamos a ver que la fórmula para encontrar la viscosidad
es esta. ¿Ya? Bien, entonces, de esa forma nosotros vamos a ver que existe una cierta viscosidad. ¿Ya? Bien, sería el esfuerzo cortante sobre la variación de la velocidad con respecto a la profundidad. Bien, fíjense que aquí vamos a ver de que esa viscosidad, esta es la viscosidad dinámica. Y esta de acá como un view es la viscosidad cinemática. Viscosidad dinámica absoluta y viscosidad dinámica. ¿Ya? Cinemática y dinámica. Entonces la fórmula que me va a mostrar las dos densidades justamente es dependiendo de la densidad del fluido. ¿Ya? Bien, entonces en un problema yo puedo tener la viscosidad dinámica o me dan la viscosidad cinemática. ¿Ya? Después vamos a hacer algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a determinar esas viscosidades. ¿Ya? Bien, pero vamos a ver que eso va a depender directamente del esfuerzo cortante. Bien, vamos a ver acá la capilaridad. Vamos a decir que la elevación o descenso de un fluido en un tubo capilar viene producido por la tensión superficial. Sigma, ¿no ven? Sigma viene a ser la tensión superficial. Bien. Es decir, dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión y de la adhesión. ¿Qué era la cohesión? ¿Alguien se acuerda qué era la cohesión? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir qué es la cohesión? Es la fuerza externa, ¿no? Que mantiene unidas las moléculas del cuerpo. Esa es la cohesión, cómo se adhieren, cómo se juntan. ¿Ya? Bien, y mientras la adhesión sería cómo se adhiere, cómo se, cómo se pega, digamos, a la superficie. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a ver aquí que aquí juega algo muy importante como es la cohesión y la adhesión. ¿Ya? Entonces, lo que yo le decía es que en los tubos capilares, aquí hay algo importante, tubo capilar menores o iguales a 10 milímetros para que se considere un tubo capilar. ¿Qué va a hacer? En ese diámetro, vamos a ver que se da la capilaridad. Si el diámetro es mayor, lamentablemente ya es otro tipo de ascenso del líquido, ¿ya? O descenso del líquido. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar a esta altura, H, que sube el líquido. ¿Ya? Dice, si la adhesión es mayor a la cohesión, eso es para cuando está subiendo. Y cuando descienden, dice, en tubo que no mojan, la cohesión es menor que la adhesión. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener un líquido que sube y aquí vamos a tener un líquido que baja. Entonces, aquí se considera un peso del líquido que está subiendo. Aquí tenemos el 2R, que es el radio, y aquí hay un valor de tita, ¿ya? Es decir, el ángulo
con que se me forma ese menisco, ¿sí? Porque ahí se me forma un menisco. Entonces vamos a ver que esa altura es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno de tita, dividido entre rho por la gravedad por el radio. Bien, el radio me da el diámetro, ¿cierto? Entonces esa sería la altura de ascenso. Pero aquí vemos, cuando está descendiendo el menisco es al revés. Yo también voy a tener aquí una altura, ¿ya? Entonces, aquí h va a ser mayor a 0, aquí h va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque está descendiendo, ¿ya? Entonces, igual ahí se va a considerar el menisco y se va a considerar tita, h, y vamos a ver que la fórmula es la misma, ya sea para cuando asciende o para cuando desciende, ¿ya? Bien. Todo es directamente proporcional a la fuerza a la tensión superficial, ¿ya? Bien, aquí vamos a dar algo muy importante que es que tita es igual a 0 grado para el agua. Y tita va a ser igual a 140 grados si es mercurio. Por supuesto que para diferentes fluidos yo voy a tener otros ángulos, ¿no? Otros ángulos que ya vienen determinados por laboratorio, ¿ya? Bien, entonces aquí, como ustedes ven, aquí va a haber un ascenso y ahí hay un menisco y eso es lo que se forma debido al agua. Y aquí, si yo estoy haciendo mi experimento con mercurio, vamos a ver que el menisco se invierte y son tubos de vidrio, ¿ya? Son tubos de vidrio para hacer el experimento. Entonces, lo más importante es que yo puedo encontrar H, que es igual a H, que es igual a 2 veces sigma por el coseno de tita sobre rho por la gravedad por el radio. También puede decirme 2 veces sigma coseno de tita por el peso específico por el radio, ¿ya? Si no tienen si no tienen densidad, pueden ponerla en función del peso específico, ¿ya? Bien. Entonces, eso es lo que sucede cuando yo tengo una construcción y tengo paredes por abajo mojadas, ¿no? Es un ascenso por capilaridad. Bien, aquí vamos a ver lo que es una tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es el trabajo que debe realizar para llevar moléculas en número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie, ¿ya? ¿Qué es una tensión superficial? El trabajo, ¿ya? Para llevar moléculas desde el interior hasta la superficie. Esa es una tensión superficial, eso es lo más importante. ¿Para qué? Para crear una nueva unidad de superficie. Este trabajo es igual numéricamente a la fuerza tangencial de contracción que actuará sobre una línea hipotética de longitud por unidad de la superficie. Sigma es igual a fuerza sobre L, kilopondio sobre metro, ¿ya? Bien. Esa sería la tensión superficial. Y como ustedes ven aquí, yo tengo un resumen. Peso es igual a M por gravedad. Masa por gravedad. Rho es igual a masa sobre volumen. Densidad es igual a la densidad. dr es igual al rho del líquido sobre el rho del agua. Tengo la correspondencia entre
y, y peso específico. Bueno, aquí vamos a trabajar sobre los gases. El peso específico es igual a 1 sobre el volumen. Volumen específico. El coeficiente de compresibilidad, vemos que es esto. Viscosidad sería esto. Si nosotros queremos encontrar el esfuerzo cortante, sería este. Aquí tenemos la correspondencia entre viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Aquí tenemos la fórmula que acabamos de ver, que es la altura de capilaridad y la tensión superficial, que sería mi resumen de fórmula. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer ejemplo. ¿Qué fecha es ahora? Ahora es, creo que es 14, ¿no? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos para poder trabajar. Ustedes me van a decir qué debo hacer. Dice, a ver acá, un recipiente para almacenar gasolina. Tiene un DR. La gasolina tiene un DR de 0,68. ¿Qué era el DR? Densidad relativa. Densidad relativa. Dentro de un cilindro vertical de diámetro 10 metros. Si se llena, dice, hasta una profundidad de 6,75 metros. Calcule el peso y la masa de la gasolina. Muy bien. Aquí yo tengo el recipiente, que es un cilindro vertical. Hasta cierta altura, aquí tengo 6,75 metros, donde yo lo lleno de gasolina, con un DR igual a 0,68. Bien, ¿cuál es el volumen de la gasolina? ¿Cómo puedo calcular ese volumen de la gasolina? Aquí tengo un phi que es igual a 10 metros. Lo que yo tengo que calcular primero es el volumen de la gasolina. Bien. ¿Cómo calculo ese volumen de la gasolina? Voy a tener área por H. El área es pi
por diámetro al cuadrado sobre 4 por H, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a tener el volumen de la gasolina, que ese sería pi cuarto por el diámetro, 10 al cuadrado por 6,75. Por favor, si me ayudan con su calculadora. Vamos, jóvenes, trabajando. $530.14. 530.14 Sí, metros. Muy bien. ¿Qué fórmula yo tengo para poder encontrar el peso de esa gasolina? ¿Alguien se acuerda? Y fíjense, el peso va a ir directamente variando de acuerdo al peso específico o a su densidad. Como yo tengo el DR ahí, el DR ¿a qué va a ser igual? Al gamma de la gasolina sobre el gamma del agua. Voy a tener entonces el peso específico de la gasolina es igual a el DR por el gamma del agua. El peso específico de la gasolina es igual a 0,68 por... ¿En qué unidades quieren trabajar? Podemos trabajar esto con 981 kilonewton sobre metros cúbicos. ¿Cuánto sería el gamma de la gasolina ahora? $6.67. 6.67. 6,67 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien. Entonces, fíjense que yo tengo una fórmula donde me dice que el peso específico es igual al peso sobre el volumen, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto nosotros esa fórmula. Sí. Entonces vamos a tener que el peso es igual al peso específico por el volumen. Y esa fórmula la vamos a ocupar bastante, jóvenes, más adelante en los problemas, peso específico por volumen, para encontrar peso. En otros problemas lo ocupamos bastante. Entonces vamos a tener 6,67 kilonewton metros cúbicos por 530.15 metros cúbicos. El peso es una unidad de fuerza, ¿cierto? Entonces por eso me da en kilonewton o en newton, si ustedes quieren. ¿Cuánto sería el peso? 3.536.1. 536.1 kilonewton. Ya tengo el peso. ¿Cómo puedo encontrar la masa ahora? ¿Cómo puedo encontrar la masa? ¿Alguien me puede decir? dividiendo por la aceleración de la gravedad. Masa es igual a, vamos a decir que peso es igual a masa por la gravedad, ¿no? Masa por gravedad, perdón. .
Entonces la masa es igual al peso sobre la gravedad. Vamos a tener 3.536.1 kilonewton sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si esto lo multiplicamos, 3.536, lo multiplicamos por 1000, vamos a tener newton. Sobre 9,81, aquí vamos a tener newton por segundo cuadrado sobre metro. Ese newton por segundo cuadrado, por ¿a qué va a ser igual? Porque ¿en qué unidades se da la masa? A ver, ¿cuánto es el resultado de eso? ¿Cuánto es el resultado de la masa, jóvenes? $360.458. 360.000. 458.7. 358. 458. 458,1 dice, ¿no? Newton segundos cuadrados sobre el metro. Cuando nosotros tenemos en las unidades Newton por segundo cuadrado sobre metro, eso es 1 kilogramo. ¿Ya? Fíjense la correspondencia. 1 kilogramo va a ser igual a 1 Newton segundo cuadrado sobre metro. ¿Ya? Ese es 1 kilogramo masa. Kilogramo de la masa, ¿cierto? Kilogramo masa. Porque ustedes van a ver más adelante también que hay 1 kilogramo fuerza. ¿De acuerdo? Bien. Eso es dependiendo de la masa. Newton segundo cuadrado sobre metro es 1 kilogramo más. 1 kilogramo de masa. Bien, jóvenes. Vamos a hacer otro ejemplo. Donde me dice, a ver, ¿cuál sería el volumen de mercurio con un DR 13.54? Hemos visto que ese es el DR del mercurio. Dice que tendrá un peso igual al de 0,023 metros cúbicos de aceite de resino, cuyo peso específico es de 9.42 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces el gamma del resino, 9.42 kilonewton metros cúbicos. El volumen del resino, 0,023 metros cúbicos.
podemos tener el gamma del mercurio. Puede ser igual a DR por el gamma del agua. Esa fórmula ya la vimos en el otro ejemplo, ¿cierto? El DR, aquí está, es igual el gamma del líquido sobre el gamma del agua. Entonces, si yo puedo tenerlo directamente ya despejado como el gamma del mercurio. Entonces, el gamma del mercurio va a ser 13.54 por 9,81 kilonewton metros cúbicos. ¿Cuánto sería el gamma del mercurio? Bien, ¿cuál sería el gamma? 132. 132.83 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien, ahora tengo su gamma y el volumen del mercurio no conozco. ¿Sí? Porque eso es lo que me preguntan, justamente ese gamma del mercurio. Pero dice, aquí hay una palabra importante, dice pesos iguales. ¿Qué quiere decir? Que el peso del mercurio debe ser igual al peso del resino, del aceite de resino. Porque dice que tendrá un peso al igual que el peso del resino, ¿cierto? Bien, entonces, en el anterior ejercicio, ¿cómo hemos encontrado el peso? El peso en función del volumen y en función del peso específico. Aquí tenemos que el peso es igual a gamma por volumen. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener nuevamente que vamos a tener el peso específico del mercurio por el volumen del mercurio. Debe ser igual al peso específico del resino por el volumen del resino. ¿No? Porque eso es lo que me dice, que tendrá un peso igual, dice. ¿Ya? Bueno, el peso del resino me da el volumen y me da su peso específico. Entonces, aquí vamos a tener que el volumen del mercurio, peso específico del resino, por el volumen del resino, dividido entre el volumen entre el peso específico, perdón, peso específico del mercurio. Por lo tanto, del resino va a ser 9.42 kilonewton metros cúbicos sobre del mercurio 132.3 kilonewton metros cúbicos por el volumen del resino, que va a ser 0,023 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del mercurio me va a dar en metros cúbicos, porque esto se me va con esto. ¿Cuánto sería? Vamos trabajando, jóvenes. 0.0016. 0.0016, ¿eso? Sí, Sí, ¿no? metros Sí. cúbicos. Entonces, lo que me pedían justamente era el volumen del mercurio, ¿cierto? No nos olvidemos que aquí lo más importante es que dice pesos iguales, ¿ya? Entonces yo voy a partir de ahí, ¿ya?
demás ya he visto que puedo encontrar mediante las otras fórmulas, ¿no? Bien, ¿entendido? Fácil, ¿no? Sí, Más fácil que pegarle un borracho. El alcohol metílico tiene un DR igual a 0,789. Calcular su RO y su peso específico. ¿Cómo puedo hacer eso? Facilito. Hemos visto que el DR igual al RO del alcohol sobre el RO del agua. ¿Qué unidades quieren calcular ustedes? ¿Cuánto es el RO del agua? Si alguien tiene por ahí. El RO del agua me dice son 1000 kilogramos masa sobre metros cúbicos. ¿Cierto? Entonces vamos a tener que el RO del alcohol es igual al DR por el RO del agua. Entonces el RO del alcohol es igual a 0,789 kilogramos metros cúbicos por 1000. El RO del alcohol es 789 kilogramos masa sobre metros cúbicos. Bien, ¿cómo puedo encontrar el peso específico? Bien, el peso específico es para este problema lo estamos haciendo para ver justamente las unidades, ¿ya? Es un problema sencillo. Vamos a ver que el peso específico es igual a ρ por la gravedad. Entonces el peso específico del alcohol es igual al ρ del alcohol por la gravedad. El peso específico del alcohol es igual a 789 kilogramos metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 7.740. 7.740. ¿Qué unidades tiene? La unidad del peso específico es fuerza sobre volumen, es una unidad de fuerza. Entonces, ¿qué unidad tiene? Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metros cúbicos, ¿no ves? ¿Por qué? Vamos a ver que un Newton es igual a un
kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ese es un newton. Por eso me interesa este problema por ver las unidades. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que el gamma del alcohol es igual a 7,74 kilonewton metros cúbicos. Si ustedes quieren en kilonewton o en newton, no sé. Pueden dejarlo como newton o kilonewton, no hay problema. A ver, ¿qué pasaría si nosotros en vez de haber puesto, a ver, no está bien, ¿no? Kilogramos, está bien. Porque esa es la unidad, kilogramo más. Y acá tenemos kilonewton o newton. Está bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende facilito, no? Súper fácil, súper fácil. Otro ejemplo sencillito. Dice una lata cilíndrica de 150 milímetros de diámetro. Contiene 100 milímetros de mercurio. No, de aceite, perdón. No es de mercurio. Me dio un problema, me pasa el otro. Milímetro de aceite combustible. El aceite tiene una masa de 1,56 kilogramos. Calcule su densidad y peso específico. Facilingo. Aquí tengo una lata cilíndrica que tiene un diámetro de 0,15 metros, ¿no ven? ¿De acuerdo? Porque de 5 centímetros milímetros, bien. Y contiene 100 milímetros, 0,1 metro de aceite. Si ese aceite, lo que yo conozco de este aceite es que su masa es igual a 1,56 kilogramos. Bien, ¿cómo calculo yo el volumen del aceite? Vamos a tener pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por h. Pi cuarto, el diámetro 0,15 elevado al cuadrado por 0,1. Y ese volumen me va a dar en metros cúbicos. Bien, por favor, ¿me lo calculan?
$0,0017. ¿Cuántos ceros hay después de la coma? 2. 0,017 metros cúbicos. Bien. Tenemos el volumen de ese aceite. Tenemos la masa. 1,56 kilogramos. ¿Qué fórmula debo emplear ahora? ¿Qué El de la fórmula puedo densidad. emplear? ¿Cuál es la fórmula de la densidad? Masa Eso es sobre física. volumen. Masa sobre volumen. Eso lo saben desde que estaban en el kinder. Vamos a tener 1,56 kilogramos masa sobre 0,017 metros cúbicos. No se van a hacer kilogramos masa sobre metros cúbicos. ¿Cuánto sería el Rho? 917.65. ¿Cuánto? A ver, masa es 1,56 sobre... No, a ver, calcúlelo bien. 917. 917, 65. 65. Ya. Aquí yo tengo como resultado 881.4. A ver, vuélvamelo a calcular con más decimales, tal vez aquí, el volumen. No se olvide. Por ahí está mal el libro, el resultado. El volumen con más decimales, tal vez por ahí hay una variación. Sí, el volumen del aceite es 0,00176 y con 17,6, eso ¿no? me saldría. Sí, Ya. Ahora tengo 0,00176. Ahora, ¿cuánto le sale con eso? Mira, como un décimo, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 1000 milésimo, ¿no? Sale otro resultado. Bueno, queda aceptable también el resultado que hemos dado anteriormente. ¿Cuánto sale? 886,36. Ya. Bueno, tal vez en el libro calcularon con un decimal más, tal vez, ¿no? Bien, entonces esa sería su densidad. Peso específico. Rho es igual a Rho por la gravedad. Entonces Rho sería 886,36 kilogramos masa sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso específico, no nos olvidemos que 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. ¿Cuánto sería el peso específico?
8695.19. 8.000. De nuevo, porfa. 8.695.19. Punto 19, esto es Newton sobre metros cúbicos. Pues lo mismo, 8,69 kilonewton metros cúbicos, ¿no ves? Bien. Entonces ya tengo las dos unidades. Bien. Entonces eso es para que nosotros vamos viendo ejercicios de peso específicos y volúmenes, ¿cierto? Bien, vamos a hacer ahora otro tipo de ejercicio. Ujú. A ver. Ya, vamos a hacer este ejercicio acá para calcular viscosidad. Dice, a ver un ratito, en este espaciecito de aquí, calcule la masa de un cuerpo en kilogramos. Si se tiene una energía cinética igual a 38,6 newton por metro y una velocidad 31,5 kilómetros sobre hora. Entonces vamos a tener que la energía cinética, ¿a qué es igual? Por fórmula yo tengo que eso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces fíjense, yo tengo que la masa es igual a 2 veces la energía cinética sobre la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a tener que la velocidad 31,5 kilómetros en una hora. Una hora tiene ¿cuántos segundos? Para dejarla 3.600. 600 segundos. Ya. Un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no ves? Entonces, ¿la velocidad en cuánto me sale? Dividido entre 36, ¿no ves? 2 de estos se me dan con 2 de estos. No, un 0 nomás, ¿no? Un 5 por 10. Y eso va a ser igual a metros sobre segundo, que sería la velocidad. 8.75. 75. Sí. Sí.
Bien. Tengo la velocidad. Entonces, la masa es igual a 2 veces 38.6 Newton por metro sobre 8.75 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces la masa me quedaría Newton por segundo cuadrado sobre metro. Y un Newton por segundo al cuadrado sobre metro, ¿a qué es igual? Hace rato hemos visto que 1 kilogramo es igual a 1 Newton segundo cuadrado sobre metro. Eso es 1 kilogramo. Vamos a ver que 1 kilogramo es igual a 1 Newton segundo cuadrado sobre metro, ¿ya? Eso como unidad de conversión. Entonces, ¿cuánto me sale la masa? Y esto es kilogramos. $1.01. ¿Cuánto? 1.01. 1.01 kilogramo. Muy bien, vamos a hacer problema de viscosidad ahora. Ahora dice un viscosímetro de caída de bola. Este es un problema de laboratorio. Se permite que una bola de acero de 1,6 milímetros, muy chiquitinga, de diámetro. Caiga libremente en aceite combustible. Que tiene un DR, una gravedad específica de 0,94. El acero pesa 77 kilonewton sobre el metro cúbico. ¿Qué es ese? No digo, ahorita cuando digo pesa, aquí en el libro dice pesa, pero ¿qué significa esa pesa? ¿Qué unidad es? No es peso, ¿no? No es W, ¿qué? Esto es peso específico, no es que sea peso, ¿ya? Es directamente el peso específico. Si se observa que la bola cae 250 milímetros
en 10,4 segundos. Pregunta, calcule la viscosidad del aceite. Nosotros en laboratorio podríamos tener, ¿Qué está buscando, señor? ¿Piñata de qué buscaba? Pregunta, amigo. De 10 así y estas aquí. atiendan jóvenes, por favor. Apague su micrófono. Micrófono, Ahí- no lo apagan, no se ponen Alguien a está encendido vender. su micrófono. María José. Aquí ya lo tengo checado. ¿Quiénes se ponen a vender? Ahí no tienen. Aquí, en esta posición de acá, vamos a tener acá un viscosímetro. ¿Ya? Tiene, digamos, esta forma. Bien, tiene su viscosímetro ahí. Y le larga aquí una bola de acero para poder demostrar si este es un fluido ¿ya? Ahí adentro está el fluido. Ahora tenemos el diámetro de la bola es de 1. ¿Cuánto es el diámetro de la bola de acero? 1,6 milímetros. Y dice que cae, si se observa que la bola cae 250 milímetros. Hasta ahí cae la bola. ¿Ya? 250 milímetros en 10,4 segundos. Entonces, ¿qué puedo calcular yo ahí? Puedo calcular una velocidad, ¿cierto? Con que va descendiendo el fluido, la bola mediante ese fluido. Pero aquí vamos a ver que hay una fuerza, que esto es debido al peso. Aquí va a haber un FD y se opone también a ese peso un FB. Un FB. ¿Por qué? Porque hay una caída ahí sobre un fluido, es decir, se sumerge, ¿ya? Entonces, esa FD y esa FB, vamos a ver qué son. Ese FB se va a llamar fuerza de empuje, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el tema de empuje y flotación, ¿ya? Eso, ahí lo vamos a ver, aquí es igual esa fuerza de empuje, ahí directamente lo vemos, pero aquí no podemos hacernos ciegos y decir no pasa nada con esta fuerza, porque hay un cuerpo que está sumergido en un líquido. Entonces, esa fuerza de empuje va a ser igual
a al peso específico por el volumen desplazado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, enseguida le vamos a poner la fórmula, que el F sub D es una fuerza de arrastre. Entonces, esta FB hemos dicho que es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Ya? ¿Qué significa ese volumen desplazado? Ese volumen desplazado significa, como hay un líquido ahí, el volumen que se desplaza sería igual al volumen de la esfera, esa, ¿no? De la bola de acero. ¿Ya? Sería prácticamente el volumen desplazado, sería el volumen de esa esfera. ¿Ya? Ya tenemos el gamma del fluido, eso se llama fuerza de empuje. Y la fuerza de arrastre, es fuerza de arrastre para fluidos viscosos. Y a una pequeña velocidad. Esa es una fórmula que se ve bien al final de todo lo que nosotros vamos a trabajar en el semestre. Esa fuerza de arrastre va a ser 3pi por el peso específico, por la velocidad, por la distancia. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver que ahí hay 3 fuerzas. W, hay una fuerza que es la fuerza de empuje, la fuerza de arrastre, y vamos a ver que W es igual al peso de la bola de acero. Bien, yo puedo calcular ese peso. ¿A qué igual ese peso? ¿A qué igual el peso de la bola de acero? Al peso específico del acero por su volumen, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso específico del acero? Pesa, dice, 77 kilonewton sobre metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la esfera? El volumen de la esfera es, a ver, ¿alguien lo tiene por ahí el volumen de una esfera? El volumen de una esfera. A ver. Sería 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, el volumen vamos a tener que sería 4/3 de pi, el radio de la esfera. Vamos a poner que el diámetro es 2 veces el radio, sería el diámetro medio, ¿cierto? Sería 1.6 dividido entre 2 elevado al cubo. ¿Cuánto sería el volumen de esa esfera? Por favor, si me lo calculan.
2,40. 2,14. 145. 2,145. Esos son metros cúbicos, ¿no ves? Entonces yo puedo calcular cuánto es el peso. El peso de la bola que va cayendo en ese fluido. $165,165. 165,106. ¿Qué más? 5. 5. Kilonewton, ¿no ves? Bien. Entonces, si nosotros hacemos ahí un balance, vamos a tener que W menos la fuerza de arrastre menos la fuerza de empuje es igual a 0. Entonces, vamos a tener aquí W menos, a ver, primero vamos a calcular el F sub B. Que sería la fuerza de empuje, que sería el gamma del fluido por el volumen desplazado. Entonces el FB, el gamma del fluido, ¿cuánto era? El acero pesa, pero aquí dice de diámetro caiga libremente de aceite de combustible que tiene un DR. Sería el DR por el gamma del agua, por el volumen desplazado. Entonces la fuerza de empuje, el DR es 0,94. El gamma del agua es 9,81 kilonewton metros cúbicos. ¿Y cuál es el volumen desplazado, jóvenes? ¿El volumen de qué? Es decir, el volumen que desplaza ese líquido. El volumen desplazado va a ser el volumen de la esfera, que sería 2,145 metros cúbicos. ¿Cuánto sería esa fuerza de empuje? $19,80. 78. Ingeniera, disculpe, ¿eso 2,145 no son milímetros cúbicos? Ujú. Sí, creo que sí, ¿no? Es el volumen, es 2,145 milímetros cúbicos. Entonces, para hacer los metros cúbicos, yo tengo que decir décimos centésimos mil milímetros hacen un metro cúbico, ¿no? Y esto elevado al cubo. Bien, entonces, aquí la fuerza de arrastre es muy, muy pequeña. Estos no son metros cúbicos, entonces son milímetros cúbicos.
O lo que es lo mismo, si yo puedo calcular 4/3 de pi, 1,6 dividido entre 1000, ¿no ve? Elevado al cubo. Tiene que darme lo mismo. O lo que es lo mismo, 4/3 de pi por 0,00116 elevado al cubo. Eso elevado al cubo por 3,1416 por 4 dividido entre 3. Esto me va a dar 1,71557 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Bueno, pero ¿cuánto sería entonces ahora? Multiplicado por 0,94. Ya me perdí acá. Son valores muy pequeños, ¿no? Es que ahí se olvidó dividirlo entre 2, solo lo dividió entre 1000. Entre 1000 y dividido entre 2, ¿no? Ya, bueno. Sí. Pero aquí está bien esto, ¿sí? O sea, está dividido entre 2, ¿no? Valor muy pequeño. Entonces, la fuerza de arrastre tenemos la velocidad. Vamos a calcular la velocidad. Metros sobre segundo. Entonces vamos a tener acá es dividido entre 1000, entonces 0,25, ¿no ven? 0,25 metros en 10,4 segundos. En el punto 25 dividido 0,25 dividido entre 10,4. Yo tengo que la velocidad es 0,024 metros sobre segundo, que va bajando la bola. Este D de acá es el diámetro. ¿Ya? No es distancia, diámetro. Entonces, la fuerza de arrastre sería 3 veces, por 3 veces pi, por nu, por la velocidad, por el diámetro. Entonces, F sub D sería 3 veces pi, mu, por 0,024 metros sobre segundo por el diámetro. El diámetro va a ser 1,6, ¿no? El diámetro, 1,6 milímetros. Ese va a ser 0,0016 metros, ¿no?
Bien. Entonces, ¿cuánto me sale ese FD? No me lo calcularon el FB ni el FD. FD tiene que salir en función de mu acá. De la viscosidad dinámica. Bien, ¿me dictan, por favor? FB me salió a mí 0,019. ¿Un 0? ¿Así? Sí, Esto es kilonewton. Y ahí acá también. Y tenemos metros sobre segundo al cuadrado por metro. Metros sobre segundo. No es newton, ¿no? Porque el mu tiene sus unidades. ¿Cuáles son las unidades del mu? A ver dónde están. Unidades de mu. Para ver si nos sale en kilopondio también. La unidad de mu es newton por segundo Sobre metro cuadrado. sobre metros cuadrados. Esa es la unidad de mu. Entonces, esa FD me sale en newton, ¿no ven? Bien. ¿Cuánto sería el FD? 3,620 por 10 a la menos 4. 3,620 por 10 elevado a la menos 4. Mu. ¿Ah? Estas fuerzas de acá están en kilonewton y esta está en newton. ¿No ven? Porque esta está en newton. Al multiplicar por mu me va a dar newton. Entonces, esta la voy a poner en newton. Lo tengo que multiplicar por 1000, que sería 19, ¿no ves? 19 newton. Esa, ¿no? $19 newton. Y la otra de allá sería 165.165, ¿no? Bien, entonces vamos a tener que W menos el FB menos el FD es igual a 0. Allá vamos a tener 165.165 newton menos 19 newton menos 3,62 por 10 elevado a la menos 4 mu, que es igual a 0. Entonces, 165.165 menos 19 es igual a 3,62 por 10 elevado a menos 4 mu. Mu es igual a 165.165 menos 19 sobre 3,62
A ver, jóvenes. 4,0038 por 10 a 0,30. por 10 a las 5. 4.038 por 10 elevado a la menos 4, ¿no? 10 a Porque las 5. por 10 elevado a la menos 5. No, 5. Ujú. Esos son Newton. Newton. Metro. No, Newton sobre segundo. Sobre metros Newton por cuadrados. segundo por metro cuadrado. Metros cuadrados. Ujú. Si nos trabajamos en kilonewton, bueno, quedamos aquí. Entonces esta sería la viscosidad con que no se olviden que aquí vamos a tener, esta es la fuerza de arrastre, que está directamente en función del fluido. Aquí tengo que hacer esta fuerza de empuje, que lo vamos a ver que es muy importante. Y la fórmula principal, como ustedes van a ver, ¿dónde la puse? Aquí. Sí. A ver, ustedes ahí calcúlenlo. También podemos calcular el volumen de acá. Pi secto por diámetro elevado al cubo. No sé si sale lo mismo. El diámetro es 1.6 elevado por 3.14. El FB. ¿Cuánto sale el FB? Bueno, a mí me salió 1.98 por 10 a la menos 8. 1.98 por 10 a la menos 8. Sí, a mí igual salió 1.98 por 10 a la menos 8 kilonewton. Esos son kilonewton. Y si lo multiplicamos por 1000, por 10 No sé si lo elevado a la corrigió en el peso, porque lo asumió el 2,145 como metro cúbico. sí, aquí. El volumen en metro, a ver si me lo dan el volumen en metro, entonces, en metros cúbicos. Aquí podríamos tener el diámetro, que es 1.6 dividido entre 1000, ¿ya? Que sería 1.6 por 10 elevado a la menos 3, elevado al cubo, por 3.1416, dividido entre 6. Entonces, aquí el volumen me va a dar 2.145 por 10 elevado a la menos 9. Sí, eso me salió. 10 elevado a la menos 9. Entonces aquí tenemos 2.145 por 10 elevado a la menos 9. Ese sería el peso por 77, ¿cierto? Entonces me sale 1.65, 14
por 10 elevado a la menos 7. Ajá. Entonces aquí tenemos el peso. .6514 por 10 elevado a la menos 7 kilonewton. Y si lo multiplicamos eso por 1 kilonewton, tiene 1000 newton. Entonces lo multiplicamos por 1000. Entonces vamos a tener 1.6514 por 10 elevado a la menos 4 newton. ¿Ya? Entonces vamos a tener W menos F de B. Bueno, ahí arriba está la fórmula ya. 1.6514 por 10 elevado a la menos 4 newton. Menos el FB. Ya creo que lo corregimos. 1 por 10 elevado a la menos 5 newton. Bien. Es igual a 3.620 por 10 a la menos 4 mu. Ahora, ¿cuánto le sale ese mu? Ingeniera, FB es 1.98 por 10 elevado a la menos 8. Pero ese es kilonewton. Ah, sí, kilonewton. Está bien. Ya, ese por 10 elevado a la 3 les resta 5, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto sería el mu ahora? .40. 0.40 newton segundo sobre metros cuadrados. Ahora sí. Entonces creo que las unidades ya están bien. Entonces, según el laboratorio, entonces la viscosidad de ese fluido, ¿ya? Es 0.40. Porque es un problema de laboratorio, ¿ya? Es un problema de laboratorio. Entonces, esa fuerza de desplazamiento, como es la fuerza de arrastre y la fuerza de empuje, como ustedes ven, ya lo vamos a ver mucho más adelante en el tema que se llama empuje y flotación. Nosotros podemos encontrar esa fuerza de empuje. Tenemos que considerar esa fuerza porque está sumergida esa bola en un líquido, ¿ya? Entonces, cuando se sumerge un cuerpo en un líquido, ahí actúa una fuerza llamada fuerza de empuje. Y la fuerza de arrastre, como ustedes ven, va ligada directamente a la viscosidad del fluido. Es 3 veces pi por la viscosidad del fluido, por la velocidad con que cae el experimento ahí, por su diámetro de la bola, ¿ya? Bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes, ¿ya? En la próxima clase vamos a seguir practicando un poquito otros problemas que son de capilaridad, de, ¿cómo se llama? De tensión superficial y todas las demás características o propiedades que tienen los fluidos, ¿ya? Bien, por ahora vamos a quedar ahí. Hasta luego, jóvenes.